Bueno, vamos a empezar con el tema. Este es un tema importante, lo que es tromboembolismo pulmonar, ¿no? Es un tema muy, como he dicho, muy importante, actual, eh, y vemos constantemente en nuestra institución, ¿no? Entonces, donde la radiografía de tórax tiene una sensibilidad baja, ¿no? Y lo más importante es la tomografía. Adelante, Eric, con tu charla. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad me ha tocado exponer el tema de tromboembolismo pulmonar. Vamos a comenzar. Muy bien, nuestro índice, vamos a ver los objetivos, una breve introducción al tema. Vamos a hablar un poco de la radiografía de tórax en el tromboembolismo pulmonar, de la angiotomografía también de tórax en el tromboembolismo pulmonar y algunas otras causas de tromboembolismo pulmonar. Una conclusión y por último la bibliografía. Muy bien, los principales objetivos de esta exposición van a ser conocer los principales signos radiográficos del tromboembolismo pulmonar. También son conocer la presentación tomográfica del tromboembolismo pulmonar, tanto agudo como crónico, y conocer los principales puntos para el correcto informe tomográfico del tromboembolismo pulmonar. Muy bien, entonces como introducción tenemos que recordar que el tromboembolismo pulmonar hace referencia a la presencia de un trombo, ¿no? Como así se dice, puede ser eh, por diversos tipos, ¿no? En sí habla de la presencia de un émbolo, es lo que se conoce como un tromboembolismo pulmonar. Dentro de este émbolo se puede subdividir en dos tipos, ¿no? De un origen trombótico y de un origen no trombótico, ¿no? Ahora, nosotros hablamos de, en la mayoría de casos de trombos, porque como bien podemos observar aquí, el 99% de los tromboembolismos pulmonares, o de las embolias pulmonares, se van a deber por un origen trombótico. Y un 1% o algo raro, ¿no? Va a ser el origen no trombótico, que es por los embolismos pulmonares por presencia de grasa, los émbolos sépticos, los émbolos por líquido amniótico, por células tumorales, los embolismos por cuerpos extraños, ¿no? Son más raros, pero también se pueden presentar. También recordar que este TEP, ¿no? Como también se le conoce a este tromboembolismo pulmonar, se puede dar en dos formas, ¿no? Como una oclusión parcial o total de la arteria pulmonar o sus ramas afectadas. Lo vamos a ver más adelante con las imágenes para poder entenderlo mejor. También es importante recordar, ¿sí?, que el cuadro clínico de estos pacientes se caracterizan por una disnea seguida de dolor torácico, ¿no? Entonces, además va a haber otros criterios clínicos que vamos a verlos más adelante, según algunos criterios, pero este es el cuadro clínico más común, ¿no? Una disnea seguida de dolor torácico. También es importante para estudiar el TEP reconocer muy bien la anatomía, ¿sí? Recordar cómo es que está irrigado el pulmón, ¿sí? Tenemos que recordar que la principal irrigación del pulmón se va a dar a través de la arteria pulmonar, ¿no? En sus ramas principales derecha y principal izquierda, ¿no? Y también sus ramas lobares y segmentarias, ¿no? Como podemos observarlo aquí. También se involucra en la irrigación pulmonar a las venas pulmonares, ¿no?, que son las que podemos observarlas aquí de rojo. Y también no debemos olvidar otro grupo, ¿no?, que también son las arterias bronquiales, ¿no?, que también son importantes, y sobre todo vamos a verlas involucradas en el TEP crónico, ¿no? Vamos a ver dónde se encuentran más involucradas, porque van a tratar de recompensar o hacerle frente a este tromboembolismo pulmonar crónico, ¿no? Más adelante lo vamos a ver mejor. Aquí igual, ¿no? Trato de representar aquí a las arterias pulmonares derecha y la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Con sus divisiones, ¿no? Tenemos aquí la arteria pulmonar para el lóbulo superior derecho, ¿no? La arteria interlobar, ¿no? También aquí tenemos a la arteria para el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Y también la arteria para el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Con sus divisiones subsecuentes, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una escala, ¿no?, que se conoce como la escala de Wells, que nos habla de más o menos qué síntomas o qué parámetros clínicos tenemos que tener para sospechar de un TEP, ¿no? En este caso se toman todos estos puntos, que los tenemos aquí, se le asigna un puntaje a cada uno de ellos,
y en base a eso vamos a tener esta escala, ¿no? Vamos a tener una puntuación de 0 a 1, se habla que hay una probabilidad baja de TEP. Cuando tenemos una puntuación de 2 a 6, se habla que hay una probabilidad media de un TEP, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que sigue es tomar un dímero D, ¿no? Que sabemos que es sensible para el diagnóstico de esta patología utilizando su valor predictivo negativo, ¿no? Entonces, si tenemos un dímero D menor de 500, o podríamos decir negativo, nos habla de que existe un bajo grado de sospecha para un TEP, ¿no? Entonces, casi se podría descartar y ya no es necesario pedir una tomografía. Cuando tenemos un dímero D positivo o mayor de 500, en ese caso, ahí sí es correspondiente tomar una angiotem de tórax. Y también en el caso de que la sospechen, por ejemplo, en esta escala de Wells, cuando la puntuación es mayor de 6, incluso ya no habría necesidad de tomar un dímero D, ¿no? Porque ya hay alta probabilidad de un TEP. Entonces, en ese caso ya se puede recurrir directamente a la toma de una angiotem de tórax. Aquí lo mismo, ¿sí? En base a tener un dímero D positivo o negativo. Muy bien, entonces ya entrando a lo que son las imágenes, si bien como ya nos mencionó el doctor Ramírez, la radiografía de tórax no es tan sensible para esta patología, ¿no? Ya que tiene una baja sensibilidad y especificidad. Sin embargo, es una prueba básica, ¿no? Que se encuentra al alcance de todos, se encuentra casi en la gran mayoría, casi en todos los hospitales, ¿no? Y generalmente es lo primero que vamos a poder tener en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, también es importante reconocer ciertas características que vamos a encontrarlas en esta patología, ¿no? Por ejemplo, estos signos, los que presento aquí, ¿no? Son signos radiológicos típicos, aunque infrecuentes, de un TEP, ¿no? Por ejemplo, y son inespecíficos, ¿no? Pero se pueden encontrar. Entonces siempre hay que hacer esa correlación clínica. Por ejemplo, en los pacientes que presenten un TEP se puede encontrar un derrame pleural, que es inespecífico, se puede ver esto en muchas patologías. También se pueden encontrar atelectasias, ¿no? Pueden ser laminares basales, también se puede, subsecuente a esto se puede encontrar una elevación del diafragma. También se puede encontrar un ensanchamiento de la silueta cardiomediastínica, ¿no? ¿Esto por qué? Se va a deber a un aumento del calibre de las arterias centrales, todo esto producto del TEP. Y resalto de rojo los principales signos que se pueden encontrar en radiografía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el signo de Westermarck, ¿no? Que nos habla de la zona o área de hipoperfusión, ¿sí? Que la vamos a poder ver como una zona de radiolucidez marcada en la radiografía. También otro signo importante es observar la joroba de Hampton, ¿no? La vamos a ver como un consolidado, ¿sí? En forma de cuña, que generalmente va a estar en las bases pulmonares, ¿no? Y esto, cuando encontramos esta joroba de Hampton, es correlativo a la presencia de un infarto pulmonar, ¿no? Como vamos a ver más adelante, cuando ya en este caso ya se estableció el tromboembolismo pulmonar. En las fases iniciales que se establece el tromboembolismo pulmonar, se va a presentar también un consolidado o una opacidad no tan densa, ¿no? Que podríamos verlo como una especie de vidrio deslustrado, ¿no? En este caso no nos hablaría tanto en sí de un infarto, sino más de un proceso hemorrágico a ese nivel. El signo de Fleschner también lo vamos a poder observar en algunos casos, y se trata del ensanchamiento de la arteria pulmonar principal, ¿sí? Este es el signo de Fleschner, y el signo de Pala nos habla del ensanchamiento de la arteria pulmonar descendente derecha, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí, en este cuadro, podemos ver algunos de los hallazgos que podemos observar por radiografía de tórax, ¿no? Algunas opacidades, ¿no? Que podemos observarlas, como por ejemplo en vidrio deslustrado, nos podrían hacer referencia a presencia de sangrado o hemorragia pulmonar. Opacidades periféricas, ¿no? Como habíamos visto en la joroba de Hampton. También la presencia de unas opacidades lineares que harían referencia a las atelectasias laminares. Presencia de fusión pleural, elevación del hemidiafragma también se puede observar, ¿sí? Aumento del diámetro de la arteria pulmonar, y el signo de Westermarck, ¿no? Que nos hace referencia a esa área de radiolucidez marcada en la radiografía de tórax por la oligoemia posterior al TEP. Entonces, aquí tenemos estas imágenes de radiografía de tórax frontales, ¿sí? En las que podemos ver esta área, ¿no? Que es un área que se remarca en este círculo,
se ve como una mayor radiolucidez en comparación con su lado contralateral y también con las bases, ¿no? Entonces, en el contexto de un TEP, esta nos haría referencia a un signo de Westermarck en relación a la oligoemia en esta área. Y también a este nivel podemos observar lo mismo, ¿no? Un área de mayor radiolucidez en comparación con el parénquima pulmonar adyacente y el contralateral, ¿no? Entonces también esto en el contexto de un TEP podemos hablar del signo de Westermarck. En estas radiografías de tórax, de igual manera, podemos ver unas opacidades periféricas subpleurales, ¿sí? De forma triangular y de base subpleural o periférica, ¿no? Aquí también suelen ser basales, ¿no? Estas consolidaciones nos hacen referencia a la presencia de lo que se conoce como el signo de Foroba de Hampton. Aquí tenemos igual estas radiografías de tórax frontales en las que podemos observar en este caso un ensanchamiento o un aumento del diámetro de la arteria pulmonar a este nivel, ¿no? A nivel del ilio. Que cuando vemos que hay un incremento del diámetro de la arteria pulmonar, hace referencia al signo de Flechner. Y aquí, en el caso de la arteria interlobar o descendente derecha, podemos observar que también se encuentra incrementada de diámetro, ¿no? Algunos autores hablan que mayor de 17 milímetros, esta arteria ya se encuentra aumentada de diámetro. Eso hace referencia al signo de Pala. Y aquí también podemos observar a este nivel la presencia de una atelectasia laminar, ¿no? Y también algunas zonas de oligoemia que harían referencia a áreas o signos de Westermarck a ese nivel. Aquí, por ejemplo, podemos observar la combinación de estos signos, ¿no? Aquí con un aumento del diámetro de la arteria pulmonar izquierda, con un área de mayor radiolucidez, ¿no? Una radiolucidez marcada a nivel de lóbulos en la mitad superior del campo pulmonar izquierdo, y a comparación de su contralateral y el parénquima pulmonar adyacente, ¿no? Esto nos habla de un signo de Flechner y un signo de Westermarck. Aquí tenemos también la presencia en estas radiografías de tórax de otros signos que son más inespecíficos, pero que también se pueden ver en estos pacientes con TEP, ¿no? Como son las atelectasias laminares y también la presencia de fusión pleural. Muy bien, eso es lo que podríamos observar en las radiografías de tórax, pero el punto más importante para el diagnóstico de esta enfermedad va a ser siempre la angiotomografía de tórax, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente este va a ser el gol para el diagnóstico del TEP, ¿no? Anteriormente, antes se utilizaba la angiografía pulmonar, pero era muy invasivo, ¿no? Entonces, cuando se vio con los estudios y con el avance de la tecnología, se procedió a hacer estos protocolos de angiotomografía de tórax y se vio que servían o brindaban una sensibilidad y especificidad alta para el diagnóstico de TEP, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que según varios autores, la sensibilidad puede estar dependiendo los estudios de un 83, incluso hasta un 100% para el diagnóstico de un TEP, ¿no? Y la especificidad también es alta, ¿no? Más o menos de un 89 hasta un 97% para el diagnóstico de TEP. Entonces, en esta angiotem de tórax, ¿no? Vamos a tener ciertos signos que vamos a encontrar, entre los que lo vamos a dividir entre signos vasculares y parenquimatosos. En los signos vasculares que vamos a ver en la angiotem de tórax, vamos a ver el característico defecto de represión, ¿sí? O defecto de llenado, que puede ser completo, ¿no? En el caso en el que es completo, vamos a ver también se puede asociar a un aumento de su diámetro, ¿sí? Esto debido al trombo impactado en ese vaso o en la arteria pulmonar. Y también puede haber los casos en los que hay un llenado parcial, un defecto de represión incompleto o parcial. Aquí podemos observar que el contraste va a pasar a través del trombo, ¿no? Y vamos a poder ver ese paso del contraste por su periferia como un signo del tranvía o el signo del polo min. Y también recordar, ¿no? Que el TEP puede ser agudo y crónico, y en este caso cuando estamos frente a un TEP agudo, generalmente vamos a ver que el trombo va a formar un ángulo agudo en la pared del vaso, ¿no? Cuando vemos es una formación de un ángulo agudo entre el trombo y la pared del vaso, más nos hace referencia a un TEP agudo, ¿no? Y en el caso de un tromboembolismo pulmonar crónico, en ese caso vamos a ver que el ángulo que va a formar el trombo con la pared del vaso va a ser un ángulo obtuso. En los signos pulmonares o parenquimatosos vamos a poder observar también algunas características
¿sí? Como son, por ejemplo, las opacidades en vidrio deslustrado, ¿no? Que como había dicho anteriormente, esto nos traduce en una hemorragia parenquimatosa, ¿sí? Y esto debido a la isquemia transitoria que se va a dar a ese nivel, ¿no? Con reperfusión por la circulación bronquial distal al trombo, ¿no? Entonces eso va a ser, va a causar, ¿no? Esa es la fisiopatología de cómo es que se podría causar una hemorragia parenquimatosa, que por imágenes la vamos a ver como la opacidad en vidrio deslustrado. También la presencia de atelectasias, ¿no? Como habíamos visto, esto se va a deber porque van a haber alteraciones en el surfactante por la presencia de la isquemia pulmonar, ¿no? Entonces eso va a conllevar a la presencia de atelectasias. Generalmente van a ser laminares. Y también en el caso en el que ya se establece, ¿no?, la isquemia, se va a producir infartos pulmonares, y esto lo vamos a ver como consolidaciones triangulares periféricas, ¿no? Y lo importante es que no van a captar contraste, ¿no? Esto en la radiografía de tórax nos hace referencia a la joroba de Hartley. Muy bien, entonces es importante también tomar en cuenta la angiotomografía de tórax tiene un protocolo específico, ¿sí? En el cual el objetivo de este protocolo va a ser la opacificación con contraste de la circulación arterial pulmonar con un mínimo de contraste residual en la vena cava superior, evitando así el artefacto de franjas, que vamos a verlo más adelante, y con el menor volumen de contraste posible, ¿sí? La dosis de radiación también debe ser la mínima, y el tiempo de exploración también debe ser el mínimo, ¿sí? Así vamos a evitar el artefacto de movimiento. Y la adquisición de estas imágenes debe realizarse durante la apnea inspiratoria, ¿sí? Es decir, no se le debe pedir al paciente que tome aire y que lo aguante, sino es que simplemente en su respiración normal se le solicite que detenga la respiración, que produzca una apnea en ese momento, y ahí se tome la imagen, ¿sí? Así evitamos la maniobra del Valsalva, ¿no? Que podría alterarlo porque aumentaría la llegada de sangre por la arteria pulmonar, y eso podría alterar el diagnóstico. Muy bien, entonces aquí voy a presentar algunas imágenes, ¿sí? En el que vamos a poder ver paso por paso cómo es que deberíamos encontrar este tromboembolismo pulmonar, y cómo en sí también cómo se debería informar, ¿no? Por ejemplo, lo primero que nosotros deberíamos en nuestro informe es evaluar la presencia o no de efectos de represión. Por ejemplo, en estas tomografías de tórax, ¿sí? En estos cortes axiales, en estos cortes axiales y reformación coronal, podemos observar a nivel de esta arteria segmentaria, diré en este caso del lóbulo inferior derecho, podemos observar que hay un defecto de repleción total del vaso, ¿no? Vemos que totalmente el vaso se encuentra, no hay un paso del contraste, y se encuentra totalmente ocupado con un incremento en su diámetro, ¿no? De igual manera, en esta reformación coronal, también en la arteria para el lóbulo inferior derecho, izquierdo, podemos observar este defecto de llenado total, de represión total, con un aumento también del diámetro, ¿no?, del vaso, ¿no? Esto es característico, o son hallazgos típicos de un tromboembolismo pulmonar agudo. Aquí, por ejemplo, vemos TEPs parciales, ¿sí? En este caso vemos un defecto de llenado parcial, ¿no? Y aquí lo importante para ver si este defecto de llenado o este tromboembolismo pulmonar es agudo o crónico, hablaba de este ángulo, ¿no? El ángulo que va a formar el trombo con la pared del vaso, ¿no? Cuando se habla que es un ángulo agudo, como podemos observarlo aquí, lo más probable estaría relacionado a la presencia de un TEP agudo. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos también otro defecto de llenado parcial, ¿no? Donde vemos el signo del tranvía, el signo del polo min, ¿sí? En el cual podemos observar el trombo en el centro, y vemos cómo el contraste está discurriendo por la periferia. Y cuando se toma un corte, en un eje longitudinal al vaso afectado, a la arteria pulmonar afectada, vamos a poder ver también el famoso signo del tranvía, ¿no? También habla de un defecto de llenado parcial. Aquí también se puede observar lo mismo, ¿no? Este defecto de llenado parcial, ¿no?, con el paso del contraste periférico. Muy bien, en esta imagen también podemos observar que la extensión del émbolo se puede dar no solo en una sola arteria pulmonar de un solo lado, sino que también puede abarcar
ambas arterias pulmonares, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Que tenemos un émbolo en silla de montar que está afectando a ambas arterias pulmonares principales, ¿no? Aquí podemos observar cómo hay este efecto de represión total, ¿no? En ambas arterias pulmonares y que también está abarcando justo en la bifurcación. Aquí de igual manera vemos que también hay afectación de las arterias pulmonares segmentarias y subsegmentarias, ¿no? En este mismo paciente, ¿no? Entonces vemos aquí que es un tromboembolismo pulmonar masivo, ¿no? Que está afectando ambos pulmones y desde desde arterias principales hasta arterias secundarias. Muy bien, entonces lo principal, el primer punto de nuestro informe radiológico es encontrar este defecto de represión. Luego también es importante identificar si es un TEP agudo, crónico o combinado, ¿no? En algunos de los casos, ¿no? Entonces aquí hice esta tablita, estos cuadros para poder diferenciar uno de otro, ¿no? Por ejemplo, en la embolia pulmonar aguda, los trombos agudos, generalmente vamos a ver que este trombo va a ocupar toda la luz, ¿sí? Y al ocupar toda la luz va a provocar una dilatación, ¿no? Vamos a ver un aumento del diámetro de la arteria afectada. Y en el caso en el que fuera un tromboembolismo parcial, no total o completo, en ese caso vamos a ver el contraste por la periferia, ¿no? Con los signos que ya vimos anteriormente, como el signo del tranvía o el signo del pulming. Muy bien. Cuando tiene una ocupación parcial, también como habíamos visto, algo que nos va a ayudar a discriminar entre agudo y crónico va a ser la presencia del ángulo que va a formar el trombo con la pared. Si es un ángulo agudo, habla de un TEP agudo, ¿no? Y si es un ángulo obtuso, nos habla más de un TEP crónico. También los infartos pulmonares son una complicación del TEP agudo, ¿sí? Y en este caso vamos a ver las condensaciones triangulares periféricas, ¿sí? Sin realce tras la administración del contraste, que son característicos o nos van a hacer referencia a estas consolidaciones a infartos ya establecidos. Eso es en el TEP agudo. En los TEP crónicos vamos a ver que en sí aquí aumentaba, ¿no? El diámetro del vaso, pero en los TEP crónicos generalmente, como va a haber una resorción del trombo, el vaso suele disminuir de diámetro, ¿no? Entonces el vaso va a disminuir de tamaño de diámetro. Incluso podemos observar recanalización del trombo, ¿sí? Esta recanalización puede ser periférica, puede ser central, que va en forma de red, puede formar también tabiques, ¿no? Incluso se puede adquirir también una morfología mural excéntrica, se dice, ¿no? Entonces, esto, si nosotros encontramos en un paciente con signos de un TEP, nos hablaría más que nada de un TEP crónico. También cuando, bueno, esto ya habíamos hablado del ángulo, ¿sí? Y también en el TEP crónico lo que vamos a poder encontrar, a diferencia del TEP agudo, es la presencia de calcificaciones. Pueden o no haber calcificaciones de trombo. También en este TEP crónico lo que sí se puede encontrar, y esto sí es importante, ¿no? Describirlo, porque esto sí brinda un pronóstico para el paciente, ¿no? Son signos de afectación cardiovascular, en este caso la presencia de una hipertensión pulmonar, pero vamos a ver como un aumento del diámetro del tronco de la arteria pulmonar o de sus ramas principales, que lo vamos a comparar con, a ese mismo nivel con el botón aórtico, ¿no? Con la aorta ascendente, y en ese caso si vemos que el diámetro de la pulmonar va a ser mayor que el diámetro de la aorta, en ese caso ya podríamos estar hablando incluso de una hipertensión pulmonar. Calcificación aterosclerótica, también podemos verla, y un aumento del volumen del ventrículo derecho, ¿no? Esos son signos también de afectación o compromiso cardiovascular que vamos a describirlo mejor más adelante. También otros signos indirectos van a ser la presencia de colaterales bronquiales o sistémicas, ¿no? También irregularidad de la pared vascular, presencia de cicatrices o bandas fibrosas, ¿no? Y también incluso una perfusión de patrón en mosaico, ¿no? Estos son signos que podemos observarlos también en un TEP crónico, ¿no? Como una compensación. Muy bien, entonces aquí lo mismo, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente, pero aquí podemos observar un trombo que está ocupando toda la luz de la arteria pulmonar para el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Como el diámetro se encuentra aumentado. Aquí también esta reformación sagital, podemos observar lo mismo de este trombo. Y a este nivel también podemos observar un defecto
un defecto de represión, una represión parcial, ¿no? Con el paso periférico del contraste. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, nos habla de un TEP agudo. Aquí igual, ¿sí? Un trombo parcial, que forma ese ángulo característico, ¿no? Con la pared del vaso, el ángulo agudo, típico de un TEP agudo. Y aquí podemos observar también esta tomografía, ventana de mediastino, en el cual podría asemejarse en esta ventana que también podría haber alguna afectación, ¿no? Pero igual falta el contraste, y con el contraste podemos evidenciar que había un trombo, ¿sí? En forma de dedo de guante, ¿no? Que forma ángulos agudos con la pared del vaso, ¿no? También esto es característico de un TEP agudo. En el caso del TEP crónico, por ejemplo, aquí vamos a ver un TEP crónico característico, van a tomar esta forma, ¿no? Vamos a ver que los ángulos que se forman con la pared del vaso son ángulos más obtusos, ¿sí? Y miren, aquí toma una forma en semiluna, ¿no? También característico. También vemos que ya hay la presencia de pasaje del contraste, incluso periférico, ¿no? Y hay como signos de recanalización. Aquí igual vemos la presencia de una recanalización del trombo, ¿no? Si lo vemos algo heterogéneo, como pase el contraste a través de él, ¿sí? En forma de red. Esto también es típico de un TEP crónico, o también en los casos en el que el trombo lo podemos ver como la presencia de esta banda o flap, ¿sí? En ese caso también nos hablaría de una recanalización, y eso es característico también de un TEP crónico. Además, por ejemplo, aquí podemos observar que hay dilatación de las arterias bronquiales, ¿no? Podemos observar a este nivel. También es característico de un TEP crónico, ¿no? Porque está tratando de compensar el flujo vascular. Muy bien. Aquí también podemos observar, ¿no? En ambas arterias pulmonares cómo es que también podría haber calcificación del trombo o en las paredes del vaso, ¿no? También es propio de un TEP crónico. Y también la presencia de las colaterales, ¿no? Bronquiales u otras sistémicas, ¿no? Que también van a tratar de compensar, ¿no? En este caso, por la presencia de este TEP. También en los TEP crónicos, en la ventana parenquimal, vamos a poder encontrar el famoso patrón mosaico, ¿no? Como podemos observar aquí, con las zonas de menor perfusión sanguínea, ¿no? También cuando hay signos de hipertensión pulmonar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Que esta arteria pulmonar mide 41, se dice que mayor de 29 a 30 milímetros ya se estarían hablando de signos de una hipertensión pulmonar, ¿sí? O también cuando hay una comparación con el diámetro de la aorta, ¿no? Cuando es mayor, también se habla que podría haber, que hace referencia a signos de hipertensión pulmonar, con dilatación de la arteria pulmonar. Muy bien, también hay casos peculiares en los que puede haber la combinación de ambos, ¿no? Un TEP combinado con un agudo y un crónico, como podemos observar en esta primera imagen, ¿no? Donde vemos que hay una presencia de un trombo, un defecto de represión parcial, ¿no? Que podemos observar que hay un pase del contraste, ¿sí? Que forman ángulos agudos con la pared, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de un TEP agudo, y en este caso con la presencia de esta banda o flap, ¿no? Nos hace referencia a hallazgos más típicos de cronicidad, ¿no? Entonces aquí se está juntando un TEP agudo con un TEP crónico, ¿no? Y eso sí se podría ver porque muchos de estos pacientes que sufren de un tromboembolismo pulmonar, no es que lo van a sufrir una vez, ¿no? Es que lo pueden seguir sufriendo constantemente. Muy bien, entonces una vez que ya aprendimos a diferenciar entre un TEP agudo o un crónico, también hay que indicar la extensión del TEP, ¿no? Hay que describir las ramas afectadas, la afectación de uno o ambos hemitórax, y sobre todo si las ramas afectadas van a ser las pulmonares principales o lobares, o si están afectadas ramas periféricas, ¿no? Que en este caso serían las segmentarias y las subsegmentarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos que la presencia de un trombo, que lo podemos observar como este defecto de represión, a nivel de la rama lobar, la rama del lóbulo inferior izquierdo, del lóbulo inferior derecho, ¿sí? Y aquí también podemos observar, en este mismo paciente en el corte axial, que está afectada también del lado derecho y del lado izquierdo.
Además, se asocia, ¿no? Habíamos visto este signo raro, que un poco específico, también un pequeño derrame pleural izquierdo. Muy bien, la afectación parenquimal, ¿sí? Esto también vamos a poder observarlo en estos TEPS, ¿sí? Se dice, en sí esto va a ser más inespecífico, ¿no? Porque se puede ver a múltiples causas, pero se puede observar en el contexto del TEP, ¿no? Al inicio, por ejemplo, lo vamos a ver como una opacidad en vidrio deslustrado, ¿sí? En un área afectada, generalmente segmentaria, y va a tener esa morfología triangular o de base pleural, ¿no? Y como ya habíamos visto, había mencionado, esto nos hace referencia a la presencia de una hemorragia parenquimatosa. Y esta hemorragia con el tiempo va a consolidar, ¿sí? Y se va a establecer ya un infarto pulmonar, ¿no? Y cuando ya se produce este infarto pulmonar es donde vamos a ver esta consolidación típica, ¿no? Con ausencia de captación de contraste. Y también se va a ver que en ocasiones van a haber presencia de coágulos en el árbol bronquial secundarios a hemorragia por el TEP, ¿sí? Esto puede provocar obstrucciones y con ello conllevar a presencia de atelectasias, ¿no? Justo en el área afectada. Y, por ejemplo, aquí, en este paciente con tromboembolismo pulmonar, podemos observar a este nivel, ¿sí? En el lóbulo inferior izquierdo, como hay la presencia de esta área de vidrio deslustrado, ¿sí? En forma piramidal, ¿sí? Aquí como podemos observarla, basal, ¿no? Periférica, que nos haría referencia en el contexto de este TEP, de la presencia de hemorragia a ese nivel, ¿no? Es una hemorragia parenquimatosa. Ya cuando ya se establece el infarto, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver la presencia de consolidaciones, como podemos observarlas aquí. Esta consolidación basal y periférica, en comparación con la anterior, ¿no? Aquí ya es un consolidado, y esto hace referencia ya a la presencia de un infarto. Muy bien. Aquí en estas imágenes de tomografía, también para parénquima pulmonar en reconstrucciones coronales, podemos observar la presencia de atelectasias, ¿sí? Atelectasias a este nivel, a nivel del lóbulo superior derecho. Y aquí se puede observar, ventaneando, se puede observar mejor que a nivel del bronquio, ¿sí? Del bronquio derecho y el bronquio para el lóbulo superior derecho, hay presencia de un contenido denso, ¿sí? Que hace referencia a coágulos a ese nivel y que son los que están causando la presencia de esta atelectasia. Aquí también podemos observar este consolidado en forma de cuña, ¿no? Como en vidrio esmerilado, y también atelectasias laminares, ¿no? O lineales. Muy bien. También podemos observar signos de hipertensión pulmonar precapilar, ¿no? Como ya había mencionado. Esto se puede observar tanto en TEPS agudos como en crónicos, ¿no? Que pueden ser los causantes de que ocurra una hipertensión pulmonar. Esto se va a valorar mediante el calibre de la arteria pulmonar, como había mencionado. Esto se puede ver, ¿no? La arteria pulmonar normal va a tener un diámetro menor al diámetro de la aorta ascendente, y se dice que tiene que ser incluso menor de 3 centímetros o 30 milímetros en mayores de 50 años, ¿no? Y esto más que nada porque muchas veces va a haber en estos pacientes mayores la presencia de la enocación de la aorta, ¿no? Como son pacientes mayores, pueden tener ectasia de la aorta ascendente. Entonces, en ese caso, el diámetro, la comparación con la aorta ascendente, como que puede fallar, ¿no? Entonces, en ese caso, se podría usar esta medida. Se dice que la especificidad es del 100%, si además del aumento del diámetro transverso de la arteria pulmonar, ¿no? Hay un aumento del diámetro de las arterias segmentarias respecto a los bronquios acompañantes, ¿no? Se dice que en 3 o más lóbulos, ¿no? Si encontramos eso, ya es una especificidad del 100% de la presencia de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en estas imágenes de tomografía en corte axial en ventana paramediastino, podemos observar que la arteria pulmonar, en este caso, tiene un diámetro a nivel del cono pulmonar, ¿no? Antes de la bifurcación, tiene un diámetro mayor de 3 centímetros, ¿no?
Entonces, eso es característico de presencia de hipertensión pulmonar, ¿no? Y como habíamos dicho también, también se puede medir el diámetro de la aorta, ¿no? Y comparar, pero sobre todo eso en menores de 50 años. Muy bien, también hay que evaluar los signos de sobrecarga cardíaca derecha, ¿sí? Porque por hipertensión pulmonar se puede presentar también una sobrecarga cardíaca derecha, esto de manera retrógrada, y que esto puede llegar a una falla cardíaca derecha, ¿no? Y lo importante en esto es porque es el principal factor pronóstico de mortalidad en el TEP, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar cuando encontremos sobrecarga cardíaca derecha? Vamos a encontrar una dilatación de las cavidades derechas, ¿no? Esto va a traducir una sobrecarga cardíaca. Esto también se puede acompañar de reflujo de contraste, ¿no? Al existir un aumento de la presión, también puede haber un reflujo del contraste a través de la vena cava inferior, o incluso se puede llegar a ver este contraste en las venas suprahepáticas, ¿no? Esto ya es indicativo de un fallo cardíaco derecho. También el ventrículo derecho lo vamos a encontrar más dilatado, ¿sí? Hay un índice que, que lo vemos aquí, ¿no? En el cual vemos que la medida o el radio del diámetro del ventrículo derecho con el ventrículo, sobre el ventrículo izquierdo, cuando es mayor de 1, esto indicaría dilatación. También el tabique interventricular, ¿no? Vamos a ver lo que puede estar desplazado hacia la derecha, ¿no? Cuando lo encontramos desplazado hacia la derecha, también es indicativo de incremento de presiones a nivel del ventrículo derecho y también es indicativo de una sobrecarga cardíaca derecha. No, cuando está desplazado hacia la izquierda en este caso sería. Bueno, también en el caso de un TEP crónico, una pared ventricular libre del ventrículo derecho mayor de 4 milímetros también indica una sobrecarga cardíaca derecha. Y la medida de la aurícula derecha para valorar su dilatación es más controvertida y se entiende que está dilatada si mide más de 3,5 centímetros. Pero esto no se toma del todo porque, como sabemos, es dependiente de cada población. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos signos de sobrecarga cardíaca derecha, ¿no? Aquí un ventrículo derecho patológico en el que vemos que el índice es entre el diámetro del ventrículo derecho entre el ventrículo izquierdo es mayor de 1, es decir, el diámetro del ventrículo derecho es mayor. Este es indicativo de una sobrecarga cardíaca. Y también vemos que el tabique interventricular se encuentra rectificado, o muchas veces lo podemos encontrar con una convexidad hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en ese caso también es indicativo de una sobrecarga cardíaca derecha. Y también, bueno, en este caso no se ve, pero también cuando la pared es mayor, el borde, la pared libre del ventrículo derecho es mayor de 4 milímetros, ¿no? Vendría a ser esto, pero en este caso no está. En ese caso también es indicativo de sobrecarga cardíaca derecha. Bueno, en este caso han medido también a la aurícula derecha, ¿no? Es mayor de 3,5 centímetros. Y otro signo de sobrecarga cardíaca derecha es la presencia del contraste o el reflujo del contraste hacia la vena cava inferior y en este caso también hacia las suprahepáticas. Eso también se debe informar. Muy bien. Ahora, causas de diagnóstico erróneo de tromboembolismo pulmonar en el angiotén de tórax. Ahora vamos a mencionar por qué es que podrían haber diagnósticos erróneos, ¿no? En primer lugar, cuando no se realizó un correcto protocolo y se presentan artefactos de movimiento respiratorio, como podemos observarlas aquí, ¿no? Los famosos signos de la gaviota, ¿no? Que son indicativos de que hay movimiento respiratorio, ¿no? Entonces, esto va a limitar de todas maneras el diagnóstico. Igual, también la presencia de volumen parcial a nivel de los vasos, ¿sí? También puede simular la presencia de un TEP, ¿no? Y esto también se puede ver a la presencia del artefacto de movimiento. También artefactos de ruido, ¿sí? También la presencia de ruido también puede ser una limitación para el diagnóstico de los TEPs, ¿no? Entonces eso se puede mejorar con el mayor voltaje o con, sino también un mayor grosor del corte. Sin embargo, también al aumentar el grosor vamos a alterar, ¿no?, las reformaciones. Entonces siempre tiene que haber una compensación entre el peso del paciente. Es por eso que el tecnólogo tiene que estar bien capacitado para la toma de estos protocolos, ¿no? Porque tiene que modificar bien los parámetros de paciente a paciente. Entonces, cuando hay presencia de ruido, ¿no?, como podemos observarlo aquí,
Esto puede simular también un TEP, ¿no? Pero se puede tomar incluso en estos casos, se puede colocar el ROI, ¿no? Y cuando nosotros encontramos unas unidades Hansfield mayor de 78, se dice que no hay presencia de TEP, ¿no? O sería un apoyo en ese caso, pero de todas maneras es un estudio limitado. También cuando tenemos pacientes con catéter en la arteria pulmonar, también se puede presentar un artefacto de endurecimiento de las, ¿no? Que puede simular un trombo, ¿no? Pero eso es más fácil de discriminar, ¿no? Pero también si no se toma, no se colocan los antecedentes o no hay una correcta evaluación, incluso podríamos también equivocarnos, ¿no? En el diagnóstico. Muy bien. También la presencia de artefacto de flujo, ¿no? También puede simular la presencia, como en este caso, ¿no? En esa reformación coronaria. Puede simular la presencia de un trombo, ¿no? Y esto se va a deber porque también no hay una correcta toma en los tiempos tras la administración del contraste, ¿no? En esos casos va a pasar sangre que no se encuentra totalmente diluida con el contraste y puede simular la presencia de un defecto de llenado, ¿no? Pero en este caso igual se coloca el ROI y podemos discriminar en esa región de que va a tener la presencia de unidades Hansfield superior a 78, ¿no? Entonces, si encontramos eso, también es indicativo de que esto es un artefacto de flujo, nada más. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este paciente, ¿no? Se repitió el estudio, ¿no? Y al repetir el estudio se encuentra un sutil TEP, ¿no? A nivel de la segmentaria medial y lateral del lóbulo medio derecho, ¿no? A este nivel. No, a este nivel, ¿no? Muy bien, también otro parámetro que nos podría inducir al error es manejar mal los anchos de ventana y el nivel de ventana. Se dice que un ancho de ventana ideal va a ser de 700 y un nivel de ventana va a ser el ideal de 100 unidades Hansfield, ¿no? Respectivamente. Entonces, por ejemplo, en esta tomografía de tórax, ¿no? En esta angiotem de tórax, podemos observar que tenemos un ancho de ventana de 400 unidades Hansfield y un nivel de ventana de 40 unidades Hansfield, ¿no? Y con esto nosotros podemos sospechar de un tromboembolismo, de un TEP dentro de la arteria interlobar derecha, ¿no? Con ángulos agudos, ¿no? Un defecto de llenado parcial. Pero si hacemos una modificación, todo esto es en el mismo paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí un ancho de ventana de 552 en un nivel de 276, vemos que ya no se discrimina tan bien ese trombo, pero como que nos hace ver un trombo a este nivel, ¿no? A nivel de la arteria del lóbulo medio derecho, ¿no? Que nos está señalando aquí, que también sería indicativo de un TEP a este nivel, ¿no? Sin embargo, si ponemos los parámetros óptimos, ¿no? O los ideales, vemos que podemos observar los dos, ¿no? Tanto a nivel de la arteria interlobar derecha, como también a nivel de la arteria del lóbulo medio derecho, ¿no? Estas zonas de efecto de reflexión. Muy bien. También la presencia de artefactos de franja se pueden dar, ¿no? Esto también cuando hay una mala toma eh, del, del estudio, ¿no? No se implementó correctamente el protocolo, y esto se va a deber porque va a haber un aumento de material de contraste, ¿sí? Más denso a nivel en este caso, de la vena cava superior, ¿no? Entonces, al haber mayor cantidad de contraste a ese nivel, y al ser más denso, este va a formar estos artefactos en franjas, ¿no? O endurecimiento de las. Muy bien. También el filtro o el algoritmo de adquisición también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso se utilizó un filtro pulmonar, ¿no? En la ventana de mediastino, y vemos que a este nivel podríamos sospechar de presencia de trombo, ¿no? O defectos de represión parcial, ¿no? Con paso del contraste periférico. Pero si se le toma con un filtro estándar o un filtro de mediastino o un algoritmo para mediastino, vamos a ver que va a haber una mayor calidad, disminuye el ruido, y se comprueba en este caso que es ausencia del trombo y solo son las venas pulmonares, ¿no? Muy bien. También el artefacto de volumen parcial, ¿sí? También nos podría hacer sospechar de presencia de un TEP,
a ese nivel. Y esto se va a deber cuando tomamos sobre todo cortes gruesos, ¿no? Cuando tomamos cortes gruesos se puede simular un trombo a ese nivel, ¿no? Pero si nosotros hacemos el pase en los siguientes cortes, vamos a ver que no era real, ¿no? Simplemente era un volumen parcial. Muy bien. También puede haber artefactos de escalón, ¿no? Aunque esto ya casi no se ve, ¿no? La mayoría de estos artefactos son un poco antiguos, porque en este caso, por ejemplo, se da cuando hay pocos cortes, ¿no? Cuando reformateamos y hay pocos cortes, se puede producir este artefacto del escalón, ¿no? Pero esto, por ejemplo, no lo veríamos en nuestro tomógrafo, ¿no? También hay que tener cuidado con los ganglios linfáticos. La presencia de ganglios linfáticos iliares o justo a nivel de la segmentación de las arterias pulmonares también nos podrían hacer sospechar de zonas de efecto de represión, ¿no? Por lo que tenemos que observarlos bien en todas las reformaciones. Aquí también tenemos, ¿no? La presencia, todos son ganglios linfáticos. Igual ganglios linfáticos que simulan TEPS. Igual ganglios. Y muy bien, y también la bifurcación vascular, ¿no? Por ejemplo, aquí también incluso algunos podrían que hay la presencia de una banda o flap, ¿no? Que podría estar simulando un trombo, lo podrían colocar como un TEP crónico, pero en este caso simplemente es una bifurcación vascular. Entonces, eso también hay que evaluarlo bien. También hay que tener cuidado, ¿no? Con los defectos de llenado falso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las venas pulmonares, ¿no? Hay que seguir bien a todas las arterias pulmonares, ¿no? Y algunos podrían ver eso y pueden decir que es presencia de TEP, ¿no? De un tromboembolismo pulmonar, cuando no es así. También la presencia de tapones de moco a nivel de los bronquios, también nos pueden hacer simular, ¿no? La presencia de defectos de llenado de represión, pero como lo digo, ¿no? Nuevamente hay que seguir bien a las arterias, ¿no? Y si nosotros seguimos bien las arterias, vamos a ver que esto es simplemente la presencia de moco dentro, mucosele dentro del bronquio, ¿no? Y que no está afectándose en su recorrido, en este caso a las arterias pulmonares, ¿no? Segmentales. También la presencia de edema perivascular, ¿no? También podrían simular hallazgos, ¿no? Como habíamos visto aquí, en este caso en la ventana parenquimal, ¿no? Podrían simular también bandas o telectasias laminares que se podrían observar en un TEP, pero en este caso simplemente haría referencia a edema perivascular. Muy bien, también cuando hay un aumento localizado de la resistencia vascular, ¿no? O hay una acentuación de la trama vascular, como decimos también, con un incremento del volumen, también se puede observar como que hay una zona de defecto de llenado, ¿no? A ese nivel, pero eso simplemente estaría en relación a ese aumento de la resistencia vascular, ¿no? Que no ayuda a que se mezcle totalmente el contraste y nos daría esta especie de artefacto, ¿no? Que nos haría sospechar en un TEP cuando no es así, ¿no? Y por ejemplo aquí vemos, ¿no? Como simplemente hay un aumento de la resistencia vascular, ¿no? En el cual vemos que estas arterias pulmonares para el lóbulo inferior izquierdo se encuentran de mayor diámetro, ¿no? Muy bien. También ahora en los últimos tiempos se ha visto que la angiotomografía pulmonar también se puede aplicar con energía dual, ¿no? Y se pueden utilizar y son también de ayuda para un correcto diagnóstico, ¿no? Entonces, en la tomografía por energía dual, las imágenes de perfusión son lo que, se podría decir, lo más nuevo, lo que más ayuda, ¿no? O puede ayudar cuando hay sospechas o dudas, ¿no? En este caso, se puede superponer un mapa de yodo, ¿sí? A las imágenes estándar para crear un mapa de perfusión de energía dual, ¿no? Las imágenes de perfusión de energía dual se refieren a imágenes estáticas que muestran indirectamente el volumen sanguíneo en lugar de las imágenes de perfusión que por TC dinámicas resueltas en el tiempo, ¿no? Bueno, en sí, en conclusión, lo que va a hacer aquí es de que estos mapas de perfusión de energía dual van a mostrar el tejido pulmonar perfundido con yodo, ¿no? Es decir, donde llegue el yodo, de forma análoga a una gamografía pulmonar, que también era un estudio que se usaba antes, ¿no? Pero que ya no es usado casi. Y eso permite la evaluación visual, ¿no? De los déficits de perfusión parenquimatosa distal a los vasos afectados
por el embolismo pulmonar, ¿no? Entonces, al usar esta perfusión por energía dual, vamos a ver que van a haber zonas que no van a tener una, aquí como podemos observar aquí, no va a haber una perfusión correcta, va a haber un defecto en la perfusión, ¿sí? Como podemos observarlo a ese nivel, ¿sí? En la cual el mapa de yodo no está pintando porque no está llegando el yodo a ese nivel, ¿no? Por la presencia de un TEP, ¿no? En ese caso, ¿no? En ese caso era una mujer de 28 años con un síndrome nefrótico que favorece, ¿no? La formación de TEPs, ¿no? Que presentó dificultad respiratoria de inicio súbito, ¿no? Se le tomó una angiotensina pulmonar estándar sin signos de TEP, ¿no? Se informaron sin signos de TEP. Se le realizó a esta paciente una perfusión pulmonar con energía dual y se encontró defectos de perfusión periférico en cuña, ¿no? A nivel de la línea. Entonces el paciente, ¿no? Esto ayudó porque el paciente fue tratado con anticoagulantes y se informan en el artículo que este paciente resolvió, ¿no? Recuperó clínicamente. Entonces, estudios muestran que una puntuación del defecto de perfusión por tomografía computarizada de energía dual tiene una buena correlación con signos de sobrecarga cardíaca del lecho, ¿no? También se ha demostrado que los defectos de perfusión en forma de cuña en estudios de perfusión de tomografía con energía dual corresponden a hallazgos gamográficos en situaciones agudas, ¿no? Entonces también se ve como que hay una correlación con la gamografía que antes se usaba. Y los mapas de perfusión de energía dual se dice que mejoran la detección de coágulos pulmonares periféricos en comparación a la angio-TC pulmonar tradicional, ¿no? Entonces, en conclusión, el apoyo de estas nuevas técnicas es de que pueden ayudar, porque si bien tiene una alta sensibilidad la angio-TC pulmonar, a veces baja esa sensibilidad un poco cuando ya son arterias periféricas, ¿no? Las segmentarias o subsegmentarias, ahí baja un poco más la sensibilidad y especificidad, y es ahí donde se dice que estos mapas de perfusión con yodo pueden ayudar a disminuir esta brecha, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un defecto de llenado a nivel de la arteria pulmonar del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Que lo podemos observar a este nivel, ¿sí? Como este defecto de represión. Y que en la perfusión, en el mapa de perfusión se puede observar igual, ¿no? Un área disminuida, ¿no? Es como una perfusión cerebral incluso, ¿no? También se puede utilizar. Y se ve como una perfusión disminuida a nivel del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Entonces hay una buena correlación con los hallazgos, ¿no? Aquí también en la deformación coronal se puede observar, ¿no? Esto más oscuro o azul, ¿no? Que hace referencia a disminución en la perfusión, ¿no? Y en el contexto del paciente, con TEP, ¿no? Y también en este MIP, ¿no? En esta proyección de máxima intensidad, también se puede observar que hay, si comparamos bien, ¿no? Vamos a ver que en el pulmón izquierdo hay una disminución, ¿no? De la vasculatura con respecto a su contralateral, ¿no? Entonces, de estos hallazgos, también de una proyección en máxima intensidad, también nos podemos ayudar, ¿no? Y también incluso se puede utilizar perfusiones en 3D, ¿no? En lo que también se observa a comparación de su contralateral como hay una disminución de la perfusión a nivel de la base del pulmón izquierdo, ¿no? Del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Y aquí se puede utilizar incluso parámetros, ¿no? Que nos va a dar el tomógrafo, ¿no? Nos da estos parámetros también de porcentajes de perfusión. Muy bien, entonces ahí hemos hablado en lo que son los signos y hallazgos propios del 99% de los TEPs, ¿no? Que son los de origen trombótico. O sea, el nombre en general se debería llamar embolismo pulmonar, ¿no? Pero lo que nosotros más vemos son los tromboembolismos pulmonares, que representan el 99% de los embolismos pulmonares. Ahora vamos a hablar de los embolismos pulmonares o tromboembolismos también que por su uso cotidiano, no trombóticos, ¿no? Y, por ejemplo, también puede verse, en este caso, una embolia pulmonar por una embolia gaseosa, ¿no? En los que existen dos tipos de embolismo gaseoso, ¿no? Venosos o arteriales, ¿no? Y estos son diferenciados por el mecanismo de entrada y los órganos afectados, ¿no? Esto puede ser por procedimientos de intervencionismo en los cuales no se ha seguido un correcto protocolo, ¿no? Se puede inyectar aire, o incluso hasta por vías periféricas, ¿no? Por iatrogenia, o por X motivos, se puede observar también los buzos, ¿no? En los buzos también se puede observar esto, la embolia gaseosa, ¿no?
Y por radiografía y tomografía de tórax, ¿qué es lo que vamos a ver en estos casos? Bueno, muchas veces se puede ver normal, ¿no? A menos que haya, dice, una carga masiva de los émbolos, ¿no? Entonces, si son émbolos gaseosos masivos o son marcados, ¿no? Entonces lo vamos a poder ver como aire, ¿no? Áreas radiolúcidas en la silueta cardíaca o en la arteria pulmonar principal o en venas hepáticas, ¿no? Que haría presencia a la presencia de una embolia gaseosa en ese caso, ¿no? Si se relaciona con el cuadro clínico. Y también se puede ver una oligoemia focal pulmonar, ¿no? También se puede observar edema pulmonar o un aumento del tamaño de las arterias pulmonares centrales o de la vena cava superior. Muy bien. También se pueden observar émbolos sépticos, ¿sí? Un embolismo séptico. En este caso, en las radiografías de tórax, vamos a ver que los hallazgos son frecuentes, pero no específicos, ¿no? Y esto es lo que se va a ver, ¿no? Lo característico del embolismo pulmonar séptico va a ser la presencia de múltiples nódulos pulmonares periféricos, ¿no? Lo característico de esto es que no van a ser casi centrales, sino que suelen ser periféricos, ¿no? Mal definidos, uni o bilaterales, ¿no? Y preferentemente en los lóbulos inferiores, ¿no? Y estos se pueden cavitar, ¿no? Vamos a encontrar algunos de ellos cavitados. Además, se puede asociar también la presencia de derrame pleural, ¿no? Y puede complicarse este derrame, se puede infectar con empleo. En tomografía de tórax, lo mismo, vamos a ver los nódulos periféricos, ¿sí? Más frecuente en los lóbulos inferiores, con o sin cavitación, ¿sí? Áreas de consolidaciones heterogéneas en forma de cuña también se pueden observar, ¿sí? Y a veces podemos observar, se dice, un vaso que conduce directamente a los nódulos, como el signo del vaso nutriente. Y aquí, por ejemplo, podemos observar múltiples opacidades periféricas, ¿no? En ambos pulmones. Algunos de ellos parece que tuviesen como una pequeña cavitación, ¿no? Entonces eso es típico de un embolismo séptico, ¿no? Una embolia séptica. Muy bien, también puede haber embolismo graso, ¿no? Que también es por el paso de grasa a nivel de la arteria pulmonar. Y esto por radiografía de tórax podemos observarlo, bueno, puede verse normal, ¿no? O también se pueden encontrar opacidades alveolares o intersticiales difusas o parchadas, periféricas o basales, sugestivas de edema o incuria pulmonar aguda, ¿no? Entonces, más parecen un edema pulmonar agudo, ¿no? Aparecen a las 12 y 24 horas del inicio de los síntomas, a diferencia de una contusión pulmonar, ¿no? Por ejemplo, que es agudo. En la tomografía de tórax también podemos observar hallazgos similares, ¿no? Al edema pulmonar o a un distrés respiratorio agudo, ¿no? Vamos a observar aquí como amplias áreas homogéneas y heterogéneas de mayor opacidad, similar a un edema agudo de pulmón, pero sin cardiomegalia ni derrame pleural, ¿no? Entonces aquí podemos observar, en este caso era un paciente que había sufrido una fractura de fémur, ¿no? Y que presentó cuadro clínico compatible con un embolismo pulmonar, ¿no? Y se encontró estos hallazgos en vidrio esmerilado, ¿no? Bilaterales, ¿no? A predominio más central o biliar, ¿no? Que se va hacia la periferia, ¿no? Típicos de un edema pulmonar agudo, un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? En este caso, se correlacionó con un embolismo graso, ¿no? Por producto de esta fractura, ¿no? También se puede ver en los procedimientos estéticos, ¿no? Pues, que también pueden causar, como por ejemplo las liposucciones, o en procedimientos de cirugía plástica más que nada, ¿no? También se puede presentar esto. El embolismo de líquido amniótico también se puede presentar, ¿no? Y los hallazgos radiológicos son escasos y raros, ¿no? Poco específicos. En la radiografía y en tomografía de tórax pueden encontrarse áreas heterogéneas, difusas y bilaterales de mayor opacidad, que son indistinguibles también de un edema agudo de pulmón por otras causas, ¿no? Igual, ¿no? Podemos observar aquí la consolidación, ¿no? Presencia de consolidación en ambos pulmones, ¿no? A predominio de bases, ¿no? Y central. Igual, ¿no? Esto es algo típico en múltiples patologías, pero en el contexto del paciente se podría sospechar, en este caso de esta paciente, era un embolismo por líquido amniótico. También los tumores pueden causarnos TEPS, ¿no? O embolia pulmonar, ¿no? En este caso los tumores más frecuentemente implicados en esto son los tumores de mama, pulmón, estómago y colon, ¿no? Aunque en menor proporción se dice el hepatocarcinoma, el cáncer de ovario o de riñón, ¿no? La necropsia demuestra, miren, se dice aquí, la presencia de émbolos tumorales en el 26% de pacientes que fallecen de cáncer,
¿no? Entonces muchos de ellos incluso no van a tener síntomas, ¿no? Pero en la necropsia se ha encontrado que casi sí, pues, ¿no? La cuarta parte de ellos va a presentar presencia de émbolos tumorales. Se debe pensar en esta posibilidad diagnóstica, se dice, en pacientes con neoplasias conocidas que presentan disnea subaguda y progresiva y que se sospeche de TEP, pero no se pueda demostrar su origen trombótico, ¿no? El 99% casi de los TEPs, ¿no? Se van a correlacionar también con, olvidé mencionar, con trombosis venosa profunda, ¿no? Que es de donde se va a disparar los trombos, ¿no? Eso también es importante. Entonces, por ejemplo, en pacientes con que no se les encuentre, por ejemplo, una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, ¿no? O que no hayan otros signos característicos, se podría sospechar, si tiene el diagnóstico de cáncer, de un TEP de este origen, ¿no? Con un embolismo en células tumorales. En radiografía de tórax lo que vamos a encontrar son opacidades heterogéneas, focales o difusas, y en la tomo vamos a ver opacidades intersticiales en forma de cuña en relación con la infiltración linfática y o infarto pulmonar, ¿no? Tipo más o menos una joroba de Hampton, y también se puede ver un patrón de árbol en brote, ¿no? Recordar que el patrón de árbol en brote no solo es típico de la tuberculosis, ¿no? Sino que también se puede ver en otros patrones, como por ejemplo en este embolismo por células tumorales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos observar este defecto de represión parcial, ¿sí? A nivel vendría a ser la arteria interlobar derecha, ¿sí? Que hace referencia a esto en un paciente que presentó un embolismo por células tumorales. Aquí igual, ¿sí? Podemos observar en un paciente con diagnóstico de un embolismo pulmonar por células tumorales, ¿no? Presencia de este patrón de árbol en brote, ¿no? Bueno, no está tan claro, pero sí más o menos ahí se puede observar las yemas, ¿no? Los brotes. Muy bien, entonces en conclusión, ¿sí? La gran parte de las embolias pulmonares son de causa trombótica, siendo rara la embolia por otras causas. Actualmente el gold estándar para el diagnóstico de TEP es la angiotomografía de tórax, ¿sí? O la angiotomografía pulmonar. El conocimiento de los signos radiológicos de esta entidad son indispensables para realizar un correcto diagnóstico, ¿no? Y el papel del radiólogo es fundamental para diagnosticar esta patología, ya que la embolia pulmonar puede tener distinta causa a la trombótica y su tratamiento y pronóstico siempre pueden ser distintos, ¿no? Entonces es importante discriminar. Muy bien, doctor, esta es la bibliografía para la exposición y eso sería todo de mi parte.